capítulo número, decíamos, 3. Voy a leer este versículo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. La recibimos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar de las características de los postreros días malos. Ese va a ser el tema. Características de los postreros días malos. Quiero correr con esta idea. Quiero empezar hablando de qué manera Pablo expresa esta escritura que acabamos de leer. En esta ocasión el apóstol estaba preso. Ustedes pueden ver un poquito más adelante cuando él expresa que estaba a punto de ser sacrificado, estaba a punto de que lo ejecutaran por su fe. Dicho de otra manera, la condición y la situación muy personal de Pablo era bastante difícil con este trasfondo que le estoy mencionando. Sin embargo, hay algo importante que nos da ahí la lectura, y es que el apóstol tenía, aparte de sus dificultades muy personales con respecto a la ejecución que se llevaría a cabo en su vida, también estaba él, hermanos, preocupados por los tiempos de maldad que serían estos en el futuro. Dicho de otra manera, es un hombre que, por supuesto, por el Espíritu, él está viendo hacia el futuro y está no tanto preocupado por sus propios problemas, sino preocupado por ese futuro de personas que se destacarían en lo malo. Y esto es lo que lleva a Pablo a exhortar a el tímido Timoteo. Timoteo era un muchacho pastor muy tímido, pero que Pablo no tiene más que echar mano, sino a este hijo suyo en la fe, para que sea él el que esté alertando o alerte de este futuro malo a lo que sería, en primer lugar, a la iglesia, ¿verdad? Y sucesivamente documentar que venía un tiempo difícil. Y eso es lo que le dice: también debes de saber esto,
que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. En la perspectiva de Pablo, entiéndase, en su visión, Pablo no se centra en las guerras futuras que vendrían como la señal de la venida de Cristo. No se centra en lo que serían las enfermedades, en lo que serían las guerras, los terremotos, sino que debemos de poner atención en este punto que Pablo se concentra sobre todo en los tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos, hermanos, están prácticamente basados en los tiempos de los caminos depravados de los hombres, que era lo que indicaba una señal de la, diríamos, de la venida del Señor. Yo dije hace un momento que el apóstol no se centra en las guerras, en las enfermedades, en los terremotos, en las otras cosas naturales, como para dar un toque de alerta, por supuesto, sobre todo a la iglesia del Señor. El apóstol se centra en los tiempos malos, en los tiempos malos que vendrán, y que esto debía de entenderse que serían tiempos que serían peligrosos en el sentido de que ya la sociedad estaría como siendo una sociedad que no se podría como tener aspectos de convivencia. Por ejemplo, en este caso, la descripción de estos días malos, cuando habla de días malos, en este caso, hermanos, estaríamos prácticamente hablando de personas que serían los agentes, los sujetos que estarían dentro de esos tiempos que Pablo estaba viendo hace 2000 años, que se centrarían en el yo, se centrarían en sí mismo. Y eso es una situación que Pablo la está viendo aún estando dentro de la cárcel. En este caso, cuando leemos nosotros que dice, vendrán, dice, días, tiempos peligrosos. Cuando se habla de esa palabra peligroso, en el original que se escribió esta frase, se está refiriendo a tiempos de crueldad. Peligrosos, entiéndase igual, tiempos de crueldad, tiempos de frivolidad, tiempos de falta de amor. Esos son los tiempos que está relatando o descifrando el apóstol Pablo acá en estos versículos. Y por ejemplo, en el verso número 2 describe esa conducta de las personas que serían los que estarían habitando la tierra en esos tiempos malos, que dice, y veamos la conducta, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Cuando, por ejemplo, dice amadores de sí mismo, si nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿cuál es el trasfondo de los seres humanos, de los hombres en lo general en este tiempo? Para que veamos que
justamente a estos tiempos que usted y yo estamos viviendo, es a lo que se refería Pablo, para que Timoteo exhortara, alertara de estos tiempos, por supuesto, a la iglesia. Entonces, la descripción de cómo serían los hombres, la maldad de los hombres, es que habrán hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. Nosotros no estamos en los mejores tiempos ahorita. Estamos viviendo los tiempos peligrosos, que decía que lo que significa tiempos peligrosos o peligroso es tiempos de crueldad, tiempos sin amor. Cuando el apóstol dice amadores de sí mismo, si nos preguntáramos, bueno, si esto tiene alguna realidad en este tiempo de nosotros, aunque siempre han habido amadores de sí mismos, pero en las dimensiones que ahora nosotros estamos viviendo, hermanos, supera todos los tiempos de las sociedades. Hoy es el tiempo terriblemente de personas que son amadores de sí mismos. Se aman, ellos no aman a otro. Ellos piensan siempre en su yo. Pero aparte de esto, para que vayamos corriendo, también el apóstol dice avaros. ¿Cuál es o qué entendemos de avaricia nosotros? Si vemos en el campo general, vamos a ver, hermanos, la avaricia de una manera gigantesca en este mundo. Las naciones, las sociedades, realmente no hay otra actitud diríamos, en el mundo actual, sino que aparte de amadores de sí mismo, lo que prevalece es la avaricia. En este tiempo es enormemente, hermanos, gigantesca o gigantesco lo que es el aspecto de la avaricia. En todos los campos, todo esto es lo que prevalece. Si hablamos de lo vanaglorioso, si vemos en nuestro entorno, vamos a ver, hable o vea y piense en cualquier campo de nuestro entorno, países, personas, vamos a ver la vanagloria en extremos también gigantescos. La gente que se vanagloria, la gente que se cree grande, la gente que presume de cosas tremendas. Por ejemplo, si hablamos de los dignatarios, de los hombres que tienen el poder, vamos a ver la vanagloria que por tiempos han venido expresando, como diríamos un Nabucodonosor cuando dijo: ¿no es esto acaso, dijo, la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder? Eso es vanagloria. Pero en el tiempo actual, esas palabras de vanagloria de Nabucodonosor se quedan cortas con las de hoy día. La vanagloria de hoy día es gigantesca en todos los campos. La vanagloria, hermanos, es tan común dentro incluso de las capas más desposeídas a las más elevadas. Prevalece de una manera gigantesca la vanagloria. La soberbia, dice Pablo, dice que son parte de los tiempos malos. La soberbia hoy día, todo mundo, siempre lo ha habido, todos estos aspectos, pero hoy día estamos viendo la soberbia también muy elevada en todos los campos. Usted ve cómo
las sociedades, hermanos, realmente no se someten, no se doblegan. Prevalece la soberbia en las personas, en todos los campos, estratos sociales. Lo que prevalece es la soberbia. Estos aspectos son bastante, hermanos, practicados. Por otro lado, aparte de la soberbia, están los blasfemos. La blasfemia es enormemente grande también en estos tiempos. Se blasfema de Dios, se blasfema de lo que serían los aspectos santos de Dios. Esto es bastante común, pero aparte de lo que estamos hablando, de lo que es la blasfemia, la desobediencia a los padres, es común que ahora, hermanos, en todos los campos también, la desobediencia a los padres se refiere hijos a padres. La desobediencia, dice, la desobediencia a los padres. Esto puede o podemos hacernos la pregunta a nosotros: ¿de qué manera se comportan nuestros hijos hoy día? Y pudiéramos hablar y preguntar cómo se comportaban nuestros hijos hace 50 años atrás. Lo que vamos a ver es una cosa terrible. Lo que vamos a ver es una independencia de los hijos desde pequeños. Y eso no, tampoco lo ignoramos nosotros, porque son aspectos que los estamos, hermanos, experimentando. Aquí dice desobediencia a los padres. Criaturitas que, hermanos, apenas empiezan a hablar y ellos tienen ya sus condiciones, ponen sus condiciones a los padres. Eso no se veía cuando yo me crecí o cuando usted era una niña o un niño. Pero ¿qué nos dice esto? Esto nos está dando un gran mensaje. Usted se recuerda cuando usted se creó, cuando usted era niño o no era niña. Usted se recuerda el respeto que había para los padres. Nos recordamos el respeto que había para las personas adultas. Nos recordamos el respeto que había en todos los campos de lo que era la sociedad. Era algo tremendamente impactante a comparación de lo que estamos viendo hoy día. Y eso es lo que estaba viendo el apóstol Pablo ahí en su cárcel, ahí en sus prisiones. Pero aparte de eso, habla ingratos, la ingratitud de los hijos. Hoy, hermanos, pero aparte impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Siempre han habido implacables, siempre han habido calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pregunte o pensemos un momento, hermanos, de lo que sería lo de Dios ahora, en este tiempo. Yo me recuerdo y vuelvo al recuerdo de cuando Cristo me alcanzó, más bien, hermanos, que fue por el año 83, diríamos, por ahí, el año donde yo pude conocer al Señor. Las iglesias, hermanos, yo me recuerdo de el entrar en la nueva vida de Dios, la reverencia, el respeto a las cosas de Dios, la sencillez de las personas que pertenecíamos a la iglesia, la obediencia a los aspectos de Dios, el temor de Dios. Yo no me recuerdo
en esos tiempos que se oyera de un adulterio de un cristiano. No digo que no lo haya habido, pero yo no me recuerdo, era un gran respeto. Pero no se diga de el adulterio de uno que estuviera al frente de una iglesia. Eso sería tremendo. Pero ¿qué estaríamos viendo hoy? Eso es bien común dentro de las iglesias. Eso es cosa que ya no alarma a nadie. Pero ¿qué está diciendo o qué estamos, hermanos, percibiendo de esto? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo: implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahora la gente no quiere, y estaría bien que la gente impía no quiera los asuntos de Dios. Estaría bien, pero lo terrible es que la misma iglesia, hermanos, no quiere lo bueno. La iglesia misma está muy afectada con estos tiempos peligrosos, con estos tiempos malos. La misma iglesia, usted ve a muchos creyentes, no estamos cuestionando que no lo sean, pero usted ve a muchos creyentes que en lugar de avanzar hacia adelante, van hacia atrás. Usted conoce a muchos, si no es el caso puramente suyo, pero la actitud siempre es hacia atrás. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuál es el cumplimiento de eso? Dice acá el apóstol Pablo: aborrecedores de lo bueno. No es esa iglesia que surgió hace 40, 50 años la que tenemos ahora. Es una iglesia que no le da valor a lo de Dios. Es una iglesia que, como dice el Evangelio de Mateo, en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Hay un enfriamiento de lo que es la vida de la iglesia. Usted ve, si echa un vistazo al libro de los Hechos, al inicio de la iglesia, dice que vivían juntos y comían juntos en armonía. Participaban del pan unánimes. Había una unidad, había un temor, había una identidad cristiana para con Dios. Pero estamos hoy viendo lo contrario. Es difícil ahora la iglesia. Nosotros mismos nos hemos vuelto difícil, y en términos así sencillos, dice aquí: aborrecedores de lo bueno. Dije, no veamos tanto a los inconversos, pues el hombre natural, dice Pablo, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las cosas de Dios hay que entenderse por el Espíritu. Pero la iglesia, nosotros como iglesia ya somos de Dios. Nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios. Pues con mayor razón nosotros deberíamos de ser esa iglesia que, en lugar de aborrecer lo bueno, amáramos lo bueno. Usted ve cuánta gente difícil, incluso para servir a Dios. Nadie quiere compromiso. ¿Qué significa eso? Aborrecedores del mal. Creyentes que usted ha conocido que han empezado a militar en la vida cristiana juntos y luego le dicen: no, ya no quiero. No, tengo otras cosas que hacer. ¿Qué es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo? Traidores. Está haciendo un panorama de la condición que iba a haber en los días malos o en los tiempos malos. Aquí está diciendo traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pablo está, hermanos, no le está dando
importancia a su problema. Pablo no le está dando cuidado a su ejecución que está por darse, que está apenas días, porque ya se lo han notificado a Pablo que lo van a ejecutar. Pero Pablo, fíjese qué maravilloso es que Dios a través del apóstol lo hace que este hombre, aún en su dificultad, aún en su cárcel, él esté pensando en esos días malos. Él esté pensando y le recomienda a su hijo Timoteo, le recomienda, es decir, él no es que solo está preocupado de palabra, sino que le recomienda a su hijo Timoteo, ¿verdad? Le dice también debe de saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué significa tiempos peligrosos? Tiempos de crueldad, que es lo que prevalece en este mundo. No hay, hermanos, no hay afecto, no hay amor, no hay cuidado. Y esto es un aspecto generalizado en todo lo que es este mundo. Y entonces acá está diciendo, porque vendrán hombres, vendrán hijos, le dice Timoteo, vendrán en los tiempos peligrosos. Siempre han habido tiempos peligrosos, siempre. Pero lo que vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir viendo que, hermanos, estos tiempos peligrosos son terribles. Cuando dice que tendrán apariencia de piedad, pero dice negarán la eficacia de ella. Yo quiero que se vaya para que veamos que los tiempos peligrosos, hermanos, alcanzan a los que le temen a Dios. Váyase a Primera de Reyes, habla su Biblia, en el versículo número 12, está diciendo acá, vamos a ver en el capítulo número, Primera de Reyes, capítulo número 12 y Salmo, váyase también al Salmo 12. Salmo 12, vamos a ver. En el Salmo número 12 veamos primero. Este Salmo número 12 nos dice, fíjese qué tremendo, el versículo número 1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salva, oh Jehová, porque han desaparecido los fieles. En este capítulo número 19 de Reyes, verso 12, dice Elías, Señor, solo yo he quedado. Es decir, la deserción de las personas, hermanos, piadosas en los tiempos, estos eran los tiempos malos de este entonces. En este tiempo de Elías, en este tiempo de este salmo, veíamos a los piadosos que se sumaban a los malos. Vemos a los piadosos que, hermanos, no podían mantener su fidelidad. Vemos a los piadosos terriblemente afectados por el sistema, porque hay algo importante que mencionar, hermanos. Por ejemplo, váyase también, hay que mencionar, y es que el sistema es peligroso, el ambiente es peligroso, siempre es de mucho cuidado, el ambiente es muy peligroso. ¿En qué sentido? Porque podemos, hermanos, podemos ser alcanzados por el sistema. Y eso es lo que sucedió en el tiempo de Elías. Eso es lo que le sucedió
a Israel cuando se habían alejado de Dios, y fue a través de Elías que Dios los hizo volver. Entonces, esos eran los tiempos malos en este entonces. Ahora vamos a ver, fíjese qué importante es que los justos, antes de mantener su fidelidad, los justos son tremendamente afectados. Y eso es una situación. Vamos a ver Isaías 59, 14. En este Isaías 59, 14 está hablando de esa deserción. Está hablando de esa disminución, hermanos. Ahora vamos a ver, diríamos, con respecto a los creyentes. Los creyentes que estamos hoy día, hermanos, todavía en pie. De un amén los creyentes que todavía estamos en pie. Los creyentes que todavía estamos en pie, deberíamos de tener discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Es necesario, hermanos, que tengamos un cuidado y que tengamos un discernimiento de las cosas que estamos viviendo, las cuales escribió Pablo hace 2000 años, las cuales dijo Pablo que eran tiempos peligrosos. ¿Y a qué se refiere a los tiempos peligrosos? Se refiere a que sería el tiempo de la maldad de la gente, que indicaría el final de un periodo. Porque siempre vamos a ver que siempre cuando han habido tiempos peligrosos, Dios ejecuta juicio. Y por eso es necesario que la iglesia debería de preocuparse por buscar, diríamos, de una manera más fuerte a Dios, para que podamos tener un discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Porque si yo le pregunto a cualquiera de los que estamos acá y de los que están a distancia, le pregunto, mire, ¿qué piensa usted de este tiempo? Que tenemos guerra por allá, por Europa. Que el petróleo está caro. Que hay enfermedades. Que la vida está cara. Que, bueno, hay un montón de cosas que la gente da una respuesta, pero jamás o casi que no escuchamos nosotros, hermanos, expresiones muy puntuales de que estamos viviendo tiempos peligrosos. No escuchamos, y sobre todo a la iglesia misma no la escuchamos decir estamos viviendo tiempos peligrosos, porque no podemos discernir esos tiempos peligrosos, porque esos tiempos peligrosos solo se pueden discernir por el Espíritu. Esos tiempos peligrosos solo se pueden discernir en la intimidad con Dios, y es lo que menos tiene la iglesia hoy día. La iglesia hoy día menos ora, menos se congrega, menos le interesa lo de Dios. Hemos llegado a lo básico de lo que sería una iglesia en sí, pero la iglesia no puede estar dentro de los aspectos ordinarios o básicos. La iglesia, nosotros como iglesia debemos de saber que, como dijo, hermanos, el mismo apóstol Juan o Pedro, que nosotros estamos en este mundo, dijo Juan, pero no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Usted y yo debemos de saber que sí, aquí nacimos, aquí nos hemos crecido, pero que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de la patria celestial. Nosotros tenemos una herencia celestial que nos corresponde por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Pero el sistema y los tiempos malos nos han absorbido. El sistema de los tiempos malos nos han atrapado y nuestra carrera es qué comeremos y qué beberemos. Nuestra carrera es cómo vamos a hacer el mañana. Cuando nuestra prioridad debería de ser cómo entender los tiempos malos. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia en Mateo 16, capítulo número 1, el Señor reprendió a los fariseos cuando dice vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le dijeron que les mostrara señal del cielo. Él los reprende en el verso 2, más él respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene raboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene raboles el cielo nublado. ¿Y qué más les dice ahí? Hipócritas, sabéis discernir, damos un amén, el aspecto de los cielos, más no las señales de los tiempos. No podéis discernir. A los fariseos se lo dijo y ahora nos lo dice a la iglesia. De un amén la iglesia del Señor. Sabemos cuándo va a haber temporal, sabemos cuándo va a haber frío, sabemos cuándo, es más, ahora se sabe hasta cuándo va a temblar porque hay tecnología para detectar los temblores, sabemos cuándo va a haber cosecha y cuándo no. Pero está bien, hermanos, que eso lo sepan y lo sepamos nosotros, pero hay una prioridad. La prioridad que nosotros debemos de saber es discernir los tiempos que estamos viviendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted y yo necesitamos urgentemente discernir cuál es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo malo que dijo Pablo y que lo describe con las actitudes de estos hombres. Ese es el tiempo malo. Entonces, la iglesia, nosotros como iglesia deberíamos de pedir a Dios o discernir estos tiempos. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer al discernir el tiempo? Fíjense qué importante es el discernir en los tiempos que uno está viviendo. Porque si usted, hermano, se dedica o yo me dedico a las carreras de la vida cotidiana, usted dice yo necesito pagar esto, yo necesito comprar esto, yo necesito ponerme esto, y hay una carrera incontrolable en estas cosas, sin saber, sin poder discernir que estamos en un momento difícil en el campo espiritual. Porque el que dijo me voy, hermanos, y regresaré, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que volvería, y cuando él dijo que volvería, va a volver. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Va a volver. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Tal vez porque yo le saqué el amén. Usted tiene que responder amén, sí. Pero el punto, yo voy más allá, le pregunto, ¿usted está discerniendo, discierne por el Espíritu que está a punto de venir? Porque nosotros estamos justamente viviendo los tiempos malos que hace 2000 años, dijo Pablo, que se manifestarían como señal de la venida de Cristo. Por eso dije,
La visión de Pablo no se centró en los terremotos, en las hambres, en las pestes, en las guerras. Se centró en los días malos de la conducta de los hombres, que es la que estamos nosotros experimentando. Es increíble. Yo he visto gente tan mala hoy día. Por ejemplo, hay nomás en Mexicano hay una persona que salió en las noticias que porque la mamá no le dio un dinero, le cortó la cabeza. De eso, de hombres, de esposos que se casan con sus mujeres y por una u otra razón el asesinato de mujeres, de esposos a mujeres, es común ahora. El asesinato de hijos a padres es común ahora. Estamos viviendo los tiempos, hermanos, los tiempos terriblemente, damos un gloria a Dios, los tiempos de crueldad. Estamos viviendo los tiempos de crueldad. O sea que ahora no hay afecto alguno, hombres sin afecto, es lo que vemos. Hoy los hijos no respetan a los padres. Hoy los padres, en los mejores casos, los hijos, si ya no los aguantan, los pueden ir a dejar en algún asilo, pero ya no los quieren. Estamos viviendo tiempos, hermanos, tiempos de crueldad. Estamos viendo si sacamos un estimado de los abortos que se dan diario en todo el mundo, es una mortandad. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Clínicas abortivas, hermanos, matando cada día, cada momento a millones de niños que ya son personas, que ya son seres vivos en los vientres de sus madres. Tiempos de crueldad. Tiempos de crueldad. Ya no aguanto a mi nana, dicen los hijos ahora. Ya no aguanto a mi tata, dicen. Yo oí a uno, conozco al papá, yo les dije la vez pasada, que dijo el hijo: cuando yo salga de la cárcel, voy a hacer a mi papá picadillo. Así dijo. Eso es lo que hay ahora. Y nosotros ni pío hacemos. Nosotros ni pío hacemos. A veces estamos criando al muchachito y ese muchachito es el que lo va a matar. A veces está besando al novio y ese es el que lo va a asesinar. Tiempos difíciles, tiempos malos. Tiempos de crueldad, donde el amor de muchos se enfriará. Y si oiga un amén, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios discernimiento. No se embanque, hermanos, en correr sin sentido. Pidamos discernimiento. No nos acomodemos, no nos confiemos. Estamos en el filo del regreso de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estamos al filo del regreso de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Discernimiento. Si no le pedimos discernimiento para entender estos tiempos, para entender es cierto. Yo pudiera decir mucho más de la crueldad de los tiempos malos, pero no tengo tiempo. Pero usted puede ver en su entorno la violencia, por lo menos las reglas de esos grupos pandilleriles. Le dicen: si matás a tu papá, sí, me convences que amás la organización, y lo matan. Y eso es común aquí en El Salvador, eso es bien común. Eso es bien común, todas esas cosas aquí. Y no digamos, hermano, en otros países.
Entonces, ¿por qué tenemos que pedir discernimiento al Señor? ¿Por qué, hermanos? Para refugiarnos, porque cuando uno medio discierne el peligro, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el león? El león en la selva o el animal, digamos, discierne, o sea, tiene un sentir que hay peligro y se refugian. Pero eso es cuando sienten ese peligro. Por ejemplo, el león siente que anda el cazador o cualquier animal siente que se ve en peligros, él corre a protegerse. Y eso es lo que necesitamos nosotros, discernimiento. Pero no vamos a poder tener discernimiento si estamos en una carrera incontrolable. Necesitamos detenernos, necesitamos leer la palabra, necesitamos detenerle, pedirle a Dios, dame entendimiento para entender los tiempos malos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la vida. Dame entendimiento. ¿Y por qué tenemos que pedirle entendimiento? Porque eso nos permitirá refugiarnos, hermano. Cuando yo discierno el peligro, pero si no lo discierno, yo sigo igual. Yo sigo igual. Pero si yo discierno el peligro, entonces nos refugiamos bajo las alas de Dios. Nos refugiamos. ¿Por qué tenemos que refugiarnos? Oiga bien esto, porque cuando los tiempos, siempre cuando los tiempos han sido malos, hermanos, Dios ejecuta su juicio. Oiga esto, Dios ejecuta sus juicios. Váyase al capítulo número 6, verso 12 del Génesis. Con esto vamos a ir cerrando. En este verso 12 está diciendo: en el 6:12, rapidito. ¿Ya lo tenemos? Bueno, está diciendo: miró Dios la tierra y aquí, léalo conmigo, que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: edifica, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. El que tenga oídos oiga. Cuando los tiempos, estos eran los tiempos malos de este entonces. Y siempre cuando se cumplen los tiempos malos de su periodo, viene Dios y ejecuta juicio. Aquí dice: la tierra está, y miró Dios que la tierra he aquí que estaba corrompida, porque toda carne. ¿Cómo mirará Dios esta sociedad de ahorita? ¿Cómo mirará Dios este mundo ahorita? Corrompido, hermano. ¿Y acaso no es lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia cuando dice que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, llámele corrompidos, corrupción, corrompimiento. Entonces dijo el Señor: raeré todo. Entonces la iglesia debe de saber que si en el caso nuestro hoy se están cumpliendo los tiempos malos que profetizó Pablo en la cárcel y le dijo a Timoteo y le dio las descripciones de ese tiempo malo con respecto a las actitudes de los hombres,
¿Cree usted que el Señor no va a ejecutar su juicio? Usted se recuerda que Dios ejecutó también un juicio en la perversidad y en la homosexualidad de los sodomitas. Cayó fuego. Es decir, Dios en los diversos cumplimientos de los tiempos malos siempre ejecutará sus juicios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué necesitamos? Apercibirnos, hermano. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo y usted necesitamos como sacudirnos, como movernos y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? No, hombre, si aquí estamos ahorita en el filo de que se ejecute el juicio de Dios. ¿Qué es lo que se va a dar previo al juicio de Dios? Lo que se va a dar previo es el rapto de la iglesia. Pero ¿cuándo es el rapto de la iglesia? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque nos vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque en los días de Noé se estaban casando y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en la arca. Y no reaccionaron. Igual. Una de las señales es igual que los días de Noé. La tierra estaba corrompida, hoy está corrompido todo. Entonces, antes del juicio, lo que hace el Señor es llevarse a su iglesia. ¿A qué iglesia se va a llevar? A la iglesia que está bajo sus alas, la iglesia que se ha refugiado, la iglesia que ha visto los tiempos malos y en lugar de estar desapercibida, la iglesia se ha refugiado en su Dios. Y luego de que esto suceda, hermanos, viene lo que conocemos como la gran tribulación. 7 años. Ahí se ejecuta el juicio de este tiempo malo. Dijo Juan, no les dejará ni raíz ni rama. Lo que viene no son caramelos. Lo que les vino a los antidiluvianos no fueron chocolates, les vino un diluvio como juicio. Lo que les llegó a los sodomitas no fueron, hermanos, canastas navideñas. Les cayó una bomba hidrógena. Los consumió el fuego con todas las ciudades. Lo que viene para estos tiempos malos es otro juicio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Refugiarse para poder irse, porque luego viene lo que son 7 años terriblemente de angustia, 7 años de calamidad. Eso es espantoso cuando esté cayendo. Hermano, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Eso es espantoso lo que va a sufrir este planeta. Y estamos a punto, porque ahorita usted no me puede decir que no estamos viviendo los tiempos malos con respecto a la conducta de los hombres. Estamos viviendo los tiempos malos, pero qué bueno que podemos oír esta palabra. ¿Para qué? Para apercibirnos, para refugiarnos en el Señor. La Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquellos que se están descuidando, aquellos que han dado paso atrás, aquellos que los ha consumido el sistema y se los ha llevado el sistema. Y ya no piensan, ya solo apenas nos congregamos y eso es todo, y andamos una Biblia y creemos que eso es la vida espiritual. Pidámosle discernimiento al Señor. Pídale discernimiento. Yo quiero saber, Señor, yo quiero entender esto, yo quiero vivir esto, quiero vivir los tiempos, quiero vivir los días para estar apercibido de todos estos peligros que vienen.
Porque siempre, después de esos tiempos malos, vienen los juicios de Dios. Aquí va a haber, hermanos, una calamidad de 7 años terrible. Primero, 7 años va a gobernar el anticristo. Terrible. Que el diablo gobierne este planeta. Terrible. Luego van a caer los juicios de Dios. Se desatan los sellos y vienen cayendo. Hay un terremoto que divide las islas. Dice que las islas desaparecen, es decir, los continentes van a desaparecer en ese terrible terremoto. Solo fíjese ahorita en Turquía, dice que quedaron soterrados 3,000 edificios con un terremoto de 8 grados. El terremoto que dice la Biblia habla de que las islas desaparecerán. Va a ser infierno, juicio sobre los hombres malos. Pero su iglesia estará en las bodas. Su iglesia estará con su Señor, mientras aquí está el gemido y el lloro. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.